Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su fuente número 1 de novedades, recomendaciones y análisis del mundo de las series turcas. Me emociona tenerlos a Kunduamu S para compartir nuestra pasión superíndice 3N por estas historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, las series turcas que en mi opinión superíndice 3N, van a arrasar en 2025. Su copyright que aún falta un poco, pero como buenos seriu copyright filos, siempre tenemos que estar un paso adelante, ¿verdad? Vamos a explorar proyectos que por los elencos, los rumores, la sinopsis o simplemente por la magia que destilan desde ya, tienen el potencial de convertirse en autocopyright ticos fenus superíndice 3-. Asu que preparen sus palomitas, a como superíndice 3 densipu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque este viaje por el futuro de las series turcas a punto de comenzar. Y antes de que empecemos quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan descubriendo nuevas series, o si simplemente quieren estar al día con lo último del mundo turco suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Ahora vamos al luo. Empecemos con una serie que aunque aún no tiene título oficial, ya estuvo generando muchísimo ruido. Se trata de una producción superíndice 3N de Ayapim, la misma productora de con diéresis copyright sitios como Amor Prohibido y Karasevda, a su que ya sabemos que la calidad estuvo garantizada. Lo poco que se sabe hasta ahora es que se trata de un drama de con diéresis copyright poca ambientado en la Estambul de principios del siglo XX. Imaginen, palacios opulentos, intrigas palaciegas, amores prohibidos y una ambientación superíndice 3N visual impresionante. Los rumores apuntan a que el elenco estará encabezado por Quantatltu, uno de los actores queridos y respetados de Turquía. Si esto se confirma, estamos hablando de un autocopyright tico bombazo. Juan tiene un talento innato para dar vida a personajes complejos y carismáticos, y verlo en un drama de con diéresis copyright poca serua simplemente espectacular. Además se dice que el guión superíndice 3N estu a cargo de Isigriega Urrenu Párrafo, la mente maestra de Tru S de Fatmagul y Medcecir, lo que nos da una idea del nivel de intensidad emocional que podemos esperar. Yo ya estoy contando los días para que salga a la luz. Profundicemos un poco más en esta joya en bruto de Ayapim. Los dramas de época turcos tienen una magia especial, ¿no creen? Esa capacidad de transportarnos a otra época, con vestuarios deslumbrantes, locaciones que quitan el aliento y una narrativa que entrelaza el romance con las tensiones sociales y políticas del momento. En este caso, principios del siglo XX en Estambul es un escenario particularmente fascinante. Era una época de grandes cambios, con el Imperio Otomano en declive y una creciente influencia occidental. Imaginen las contradicciones entre las tradiciones arraigadas y las nuevas ideas que llegaban de Europa. Esto sin duda se reflejará en los personajes y sus conflictos. La posible participación de Quantatltu es, como dije, un auténtico bombazo. Quan no es solo un actor guapo, es un intérprete con una profundidad y una versatilidad impresionantes. Ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para encarnar personajes complejos, con motivaciones contradictorias y una gran carga emocional. Piénsenlo en Aşk Memnu, donde interpretó a Belul Aznedar, un personaje carismático pero también egoísta y destructivo. O en Kurt Seyit Besura, otro drama de época donde demostró su habilidad para interpretar a un hombre atormentado por la guerra y el amor. Si se confirma su participación en este nuevo proyecto, podemos esperar una interpretación memorable. Y si a eso le sumamos el talento de Isigriega Urrenu Párrafo en el guión, la combinación es explosiva. Isigriega Urrenu Párrafo es una maestra en crear historias que te atrapan desde el primer momento y te hacen sentir una montaña rusa de emociones. Fatmagul es un claro ejemplo de su capacidad para abordar temas sensibles y controversiales con una gran sensibilidad y un ritmo narrativo impecable. Medcecir también es un éxito rotundo con personajes entrañables y una trama que explora los desafíos de la juventud. Su experiencia en dramas románticos y sociales la convierte en la persona ideal para escribir esta historia de época. Además, se rumorea que la producción está buscando locaciones históricas en Estambul que realmente reflejen la opulencia y el glamour de la época. Se habla de antiguos palacios, mansiones señoriales y calles empedradas que servirán de telón de fondo para esta historia de amor, intriga y ambición.
La atención al detalle en la ambientación visual será fundamental para crear una atmósfera creíble y envolvente que transporte al espectador a la Estambul de principios del siglo XX. Estoy ansiosa por ver los primeros adelantos. La siguiente serie en mi lista es algo completamente diferente, pero igualmente prometedora. Se trata de una comedia romántica producida por MF Japim, conocidos por su toque ligero y divertido. Esta serie, que por ahora se conoce internamente como Algoritmas, explora el mundo de las citas online y las aplicaciones para encontrar pareja. Imaginen una historia fresca y actual, llena de situaciones CU superíndice 3 micas y personajes en traumas menos hables, que refleja la realidad de muchos superíndice 3 benes que buscan el amor en la era digital. Se rumorea que la protagonista Seru Demet Özdemir, una actriz que ha demostrado su talento para la comedia en series como Erkencikus y No 309. Demet tiene una química increíble con sus más menoseros de reparto y una capacidad innata para conectar con el público, así que creo que esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un con diéresis copyright sito rotundo. Además, la temática es muy actual y relevante, lo que la hace aún atractiva para el público joven. Estoy segura de que nos vamos a reír a carcajadas con esta serie, pero también copyright nos vamos a identificar con los dilemas y las emociones de sus personajes. Las comedias románticas turcas tienen un encanto particular. Son ligeras, divertidas y llenas de optimismo, pero también suelen abordar temas importantes como la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad. Algoritmas promete ser una comedia romántica moderna y relevante, que explora los desafíos y las oportunidades del amor en la era digital. Las aplicaciones de citas se han convertido en una herramienta popular para conocer gente, pero también pueden ser una fuente de frustración y decepción. Esta serie seguramente explorará los altibajos de este mundo, con situaciones cómicas y personajes con los que nos podemos identificar. La posible participación de Demet Özdemir es una excelente noticia. Demet es una actriz talentosa y carismática que ha demostrado su habilidad para la comedia en varias series exitosas. Su química con sus compañeros de reparto es innegable y su capacidad para conectar con el público es impresionante. En Erkencikus demostró su talento para interpretar a una joven independiente y soñadora que lucha por sus sueños. En No 309 interpretó a una joven divertida y espontánea que busca el amor verdadero. Si se confirma su participación en Algoritmas, podemos esperar una interpretación llena de encanto y humor. Además, se rumorea que la serie contará con un guión ingenioso y diálogos ágiles que reflejen el lenguaje y las preocupaciones de la juventud actual. Se espera que la música sea fresca y moderna, con canciones pegadizas que acompañen las escenas románticas y cómicas. La dirección artística también será importante para crear una atmósfera moderna y atractiva que refleje el mundo de las aplicaciones de citas. Imaginen las escenas con mensajes de texto, perfiles falsos y citas desastrosas. Espero que la serie también explore los aspectos más profundos del amor en la era digital. ¿Es posible encontrar el amor verdadero a través de una aplicación? ¿Qué papel juegan las expectativas y las apariencias en las citas online? ¿Cómo se construyen las relaciones en un mundo donde la comunicación es cada vez más virtual? Creo que Algoritmas tiene el potencial de ser una comedia romántica inteligente y divertida que nos haga reflexionar sobre el amor y las relaciones en el siglo XXI. Ahora vamos a hablar de una serie que me tiene particularmente emocionada porque mezcla dos copyright neros que me encantan, el drama familiar y el thriller psicológico superíndice 3 Jico. Se trata de una producción superíndice 3N de Teams y B Productions, la misma productora de Uy le Virgeu párrafo Erzaman Ki, y Mutesem YZYL, a su que ya sabemos que la ambición superíndice 3N y la calidad es N garantizadas. La serie, que provisionalmente se llama GULGEAILE, cuenta la historia de una familia aparentemente perfecta que esconde oscuros secretos y mentiras. A medida que la trama avanza, vamos descubriendo que cada miembro de la familia tiene algo que ocultar y que las apariencias engañan más menos han. Los rumores apuntan a que el elenco estará encabezado por Beren Saat, una actriz que siempre elige proyectos arriesgados y desafiantes. Beren tiene una intensidad y una vulnerabilidad que la hacen perfecta para este tipo de personajes complejos y atormentados. Además, se dice que la dirección superíndice 3N estará a cargo de Anne Irmak, un director que ha demostrado su talento para crear Atmos superíndice 3 esferas inquietantes y suspense psicológico superíndice 3 Jico. Si esto se confirma, estamos hablando de una serie que nos va a mantener al borde del asiento desde el primer episodio hasta el final.
Estoy segura de que GULG Aile Serú, una de las series Mu.S comentadas de 2025. La combinación de drama familiar y thriller psicológico es una fórmula que suele funcionar muy bien. La idea de una familia aparentemente perfecta que esconde oscuros secretos es intrigante y genera mucha expectación. ¿Qué tipo de secretos guardan estos personajes? ¿Qué mentiras han construido para mantener su fachada de normalidad? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos? GULG Aile promete ser una serie llena de suspense y tensión que nos mantendrá enganchados desde el primer momento. La posible participación de Beren Saat es un gran acierto. Beren es una actriz excepcional que ha demostrado su talento en una amplia gama de papeles. Su intensidad y su vulnerabilidad la hacen perfecta para interpretar a personajes complejos y atormentados. En Ask Memnu demostró su capacidad para interpretar a una mujer atrapada en un matrimonio infeliz que se enamora de su cuñado. En Intikam interpretó a una mujer decidida a vengar la muerte de su padre. Si se confirma su participación en GULG Aile, podemos esperar una interpretación impactante y conmovedora. Y si a eso le sumamos la dirección de Aan Irmak, la combinación es explosiva. Aan Irmak es un director talentoso que ha demostrado su habilidad para crear atmósferas inquietantes y suspense psicológico. Sus películas suelen explorar temas profundos como la memoria, la culpa y la redención. Su experiencia en el cine de terror y suspense lo convierte en el director ideal para GULG Aile. Además, se rumorea que la serie contará con una banda sonora original que contribuirá a crear una atmósfera de suspense y misterio. Se espera que la fotografía sea oscura y contrastada, con planos cerrados que enfatizarán las emociones y los secretos de los personajes. La ambientación también será importante para crear una sensación de opresión y claustrofobia. Imaginen las escenas en la mansión familiar, con pasillos oscuros y habitaciones llenas de secretos. Espero que la serie explore los aspectos más oscuros de la familia. ¿Qué papel juega la culpa en las relaciones familiares? ¿Cómo afectan los secretos a la confianza y la comunicación? ¿Es posible perdonar los errores del pasado? Creo que GULG Aile tiene el potencial de ser una serie inteligente y perturbadora que nos haga reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es una adaptación superíndice 3N de un famoso libro turco que ha sido un con diéresis copyright sito de ventas durante aún más menos os. Se trata de una producción superíndice 3N de OGM Pictures, la misma productora de Masumlara Parman y KRMZ Oda, a su que ya sabemos que la sensibilidad y el cuidado en la adaptación superíndice 3N N garantizados. La serie, que se titula Yaral Rular, cuenta la historia de un hombre que regresa a su pueblo natal después copyright S de aún más menos os de ausencia y se reencuentra con su pasado, sus amores y sus heridas. Se rumorea que el protagonista Serú Aras Buluti Inemli, un actor que ha demostrado su talento para interpretar personajes complejos y emotivos en series como Párrafo Erde y U con diéresis Ukur. Aras tiene una capacidad increíble para transmitir emociones con su mirada y su lenguaje corporal, a su que creo que es el actor perfecto para dar vida a este personaje atormentado y sensible. Además, la historia es muy conmovedora y universal, lo que la hace atractiva para un público amplio. Estoy segura de que Yaral Rular será una de las series Mu.S emotivas y conmovedoras de 2025. Prepárense para llorar, porque esta historia les va a tocar el corazón superíndice 3N. Las adaptaciones de libros turcos suelen tener un gran éxito, ya que conectan con el público de una manera especial. La idea de un hombre que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia y se reencuentra con su pasado es un tema recurrente en la literatura y el cine, pero siempre resulta conmovedor. ¿Qué tipo de recuerdos le esperan en su pueblo natal? ¿Qué amores dejó atrás? ¿Qué heridas del pasado aún no han sanado? Yaral Rular promete ser una serie llena de nostalgia y melancolía que nos hará reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de las raíces. La posible participación de Aras Bulut y Inemli es una excelente elección. Aras es un actor talentoso y versátil que ha demostrado su habilidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su capacidad para transmitir emociones con su mirada y su lenguaje corporal es impresionante. En Párrafo Erde demostró su talento para interpretar a un policía infiltrado en la mafia que lucha por mantener su identidad. En U con diéresis Ukur, interpretó a un joven que regresa a su barrio natal para vengar la muerte de su padre. Si se confirma su participación en Yaral Rular,
podemos esperar una interpretación conmovedora y auténtica. Además, se rumorea que la serie contará con una banda sonora original que evocará la atmósfera del pueblo natal y las emociones del protagonista. Se espera que la fotografía sea cuidadosa y detallada, con planos amplios que mostrarán la belleza de la naturaleza y los paisajes del pueblo. La ambientación también será importante para crear una sensación de autenticidad y realismo. Imaginen las escenas en las calles empedradas del pueblo, en la casa familiar y en los campos de trigo. Espero que la serie explore los aspectos más profundos de la memoria y el perdón. ¿Cómo influye el pasado en nuestro presente? ¿Es posible perdonar los errores de los demás y los nuestros? ¿Cómo se cura un alma herida? Creo que Yaral Rular tiene el potencial de ser una serie emotiva y conmovedora que nos haga reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y el amor. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie que me tiene muy intrigada por su originalidad y su propuesta innovadora. Se trata de una coproducción superíndice 3N entre una productora turca y una productora Spau+Sola, lo que promete una fusión superíndice 3N de culturas y estilos muy interesante. La serie, que se titula Istanbul-Madrid, cuenta la historia de dos superíndice 3 venes, uno turco y otro Spau+Sol, que se conocen por casualidad en un viaje y se enamoran perdidamente. A pesar de la distancia y las diferencias culturales, deciden luchar por su amor y construir una vida juntos. Se rumorea que el elenco estará formado por actores turcos y Spau+Soles, lo que aún más menos ha de un atractivo aún mayor a la serie. Además, la historia es muy fresca y actual, y explora temas como la interculturalidad, la inmigración superíndice 3N y la búsqueda de la identidad. Estoy segura de que Istanbul-Madrid será una de las series originales y refrescantes de 2025. Además, la posibilidad de ver a actores de ambos países interactuando en la pantalla es algo que me emociona mucho. Creo que esta serie tiene el potencial de romper barreras y unir culturas a través copyright de la televisión superíndice 3N. Las coproducciones internacionales son cada vez más comunes en la industria televisiva, y suelen ser una apuesta arriesgada pero también muy gratificante. La idea de fusionar dos culturas y estilos diferentes en una misma serie es fascinante. ¿Cómo se adaptarán los personajes a las diferencias culturales? ¿Qué desafíos enfrentarán al intentar construir una relación a distancia? ¿Cómo influirá la inmigración en su identidad y su futuro? Istanbul-Madrid promete ser una serie fresca y original que nos mostrará la belleza y la complejidad de las relaciones interculturales. La posibilidad de ver a actores turcos y españoles interactuando en la pantalla es un gran atractivo. ¿Qué tipo de química surgirá entre ellos? ¿Cómo se comunicarán a pesar de las diferencias idiomáticas? ¿Cómo reflejarán sus personajes las particularidades de sus respectivas culturas? Espero que la serie explore de manera inteligente y respetuosa las diferencias y similitudes entre las culturas turca y española. Además, se rumorea que la serie se grabará en locaciones espectaculares tanto en Estambul como en Madrid. Imaginen las escenas en la Mezquita Azul, en la Alhambra, en el Gran Bazar y en el Parque del Retiro. La fotografía será importante para mostrar la belleza de ambas ciudades y crear una atmósfera romántica y envolvente. Espero que la serie explore los aspectos más profundos de la interculturalidad y la inmigración. ¿Cómo afecta la distancia a las relaciones? ¿Qué desafíos enfrentan los inmigrantes al intentar adaptarse a una nueva cultura? ¿Cómo se construye una identidad en un mundo globalizado? Creo que Istanbul-Madrid tiene el potencial de ser una serie inteligente y conmovedora que nos haga reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la comprensión en un mundo cada vez más diverso. Y bueno, amigos, estas son solo algunas de las series turcas que creo que van a arrasar en 2025. Por supuesto, el futuro es incierto y muchas cosas pueden cambiar, pero veis un dome en la información superíndice 3N que tengo hasta ahora. Creo que estas series tienen todos los ingredientes para convertirse en autocopyright Ticosfenu superíndice 3-. En resumen, hemos explorado dramas de con diéresis copyright poca llenos de intrigas, comedias románticas que reflejan la vida moderna, thrillers psicolus superíndice 3 gicos que nos mantendrán al borde del asiento, adaptaciones de libros conmovedores y coproducciones internacionales que prometen romper barreras culturales. Un abanico de opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas series tan prometedoras. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N.
¿Qué copyright les parecen estas series? CUL les llama mu, S la atención superíndice 3N. ¿Conocen alguna otra serie que creen que va a ser un U con diéresis copyright sito en 2025? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido del mundo de las series turcas. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.